En- Bueno, bienvenidas a todas una vez más a esta masterclass que llamé Tu cuerpo, tu templo. Vamos a estar compartiendo más que nada unas imágenes que hice como para que puedan, a ver, vamos a pantallas, para que puedan como ir observando de a poquito cuáles son eh, las imágenes, ¿no? que fui poniendo. Bueno, tu cuerpo, tu templo, es así como se llama la masterclass. Eh, y justamente esta clase, lo que, lo que yo quiero compartir son 10 leyes que van a estar logrando el equilibrio que necesitan nuestro cuerpo, que necesita nuestro templo, ¿no es cierto? Entonces, como primer ley, acá, es el cuerpo, ¿sí? Un templo, la ley de la regeneración. Acá vemos que hay un templo maya, están nuestros órganos, nuestro sistema como templo. Entonces, este sería la primer ley, ¿no? La ley de la regeneración. ¿Qué vamos a hacer? No voy a estar compartiendo todo el tiempo porque, bueno, la idea es que sean imágenes que a ustedes les queden, ¿no es cierto? Bueno, quiero comenzar ahí esta clase con una idea de que si realmente la comprendemos, a cambiar completamente la forma en la que vemos la salud, ¿no? Porque, bueno, durante mucho tiempo nos fueron enseñando que la enfermedad es algo que llega desde afuera, ¿no? O como un virus, una bacteria. Hasta muchas personas hablan de mala suerte, ¿no? De un castigo o algo mejor que, no sé, puede ser un error genético, hereditario. Pero existe una forma de observar el cuerpo y es mucho más antigua y es justamente la forma de la que nace de una observación, ¿no? De la observación. Porque cuando uno observa la naturaleza durante mucho tiempo, descubre algo extraordinario, que es que el cuerpo se genera y se regenera, no, perdón, se regenera constantemente. Entonces, cuando justamente se respeta el orden interno y comienza a deteriorarse cuando ese orden se rompe, ¿sí? Entonces, cuando nuestro cuerpo, que es un templo que se construye cada segundo, ¿sí? Siguiendo estas leyes, em, cada célula sabe qué hacer, cada órgano conoce su función, porque no va a estar dependiendo de otras opiniones o de la misma o de la nuestra, ¿no? O sea, realmente el cuerpo sabe, ¿no? Cada tejido tiene la capacidad de repararse. Entonces existe una inteligencia biológica, ¿bien? Trabajando las 24 horas del día para mantenernos vivos. Entonces, aparece una pregunta. ¿Qué ocurre cuando esa inteligencia deja de expresarse correctamente? La mayoría que creen que la enfermedad aparece por algo externo que atacó al cuerpo, eh, no ve que es desde esta mirada la enfermedad no es un castigo, ¿no? O una invasión. Es un orden interno que está perturbado. Y ahí cuando ese orden vuelve a restablecerse, la regeneración va a comenzar nuevamente. Y no es porque sea un milagro, sino porque el cuerpo nunca deja de saber repararse. ¿Se entiende? Simplemente necesita que dejemos de que dejemos de impedírselo y que justamente podamos darle el tiempo para que se repare. Entonces, imaginemos un templo antiguo, ¿no? Como que, bueno, vamos a este ejercicio. Imaginemos un templo antiguo. Imaginen construido con una arquitectura perfecta. Y ese templo no fue destruido por una guerra, no fue destruido por un enemigo, fue abandonado. Nadie volvió a limpiarlo,
nadie se reparó las paredes, ¿no? Porque ya sabemos que obviamente una casa, siempre tenemos que estar ahí, una casa, un templo, ¿no? Entonces, nadie respetó su estructura. Y con el paso del tiempo comenzó a deteriorarse. Y desde adentro. Entonces, ahora cambiamos las palabras. Ese templo sos vos. Y, y el cuerpo humano posee una arquitectura extraordinaria. Tiene un diseño inteligente. Está todo conectado. El sistema nervioso, el sistema digestivo, las hormonas, la sangre, el hígado, los riñones, el intestino. O sea, todo trabaja de manera coordinada. Pero cuando dejamos de respetar sus ritmos, cuando dormimos coco, cuando dormimos poco, cuando vivimos bajo el estrés permanente o cuando comemos sin escuchar el cuerpo, ¿sí? Bueno, cuando acumulamos todas esas emociones que nunca procesamos, ese temple comienza lentamente como a perder su equilibrio. Entonces ahí aparecen los síntomas. Y como decía antes, no como un castigo, sino como una consecuencia. Entonces el cuerpo siempre intenta sanar. Hay algo que quiero que nunca olviden, que el cuerpo jamás trabaja en contra nuestro, siempre trabaja a favor de nuestra supervivencia. O sea, la fiebre intenta sanar, la inflamación intenta reparar también. El mismo cansancio intenta hacernos detenernos, ¿no? O el dolor como que, bueno, nos va avisando, algo intenta avisarnos. Entonces, muchas veces creemos que el problema es el síntoma, pero el síntoma suele ser el intento del cuerpo por recuperar el equilibrio. Entonces, esto, como una persona que está con fiebre, ¿no? Pero esa persona, no sé, está con fiebre y asimismo no se deja dormir, va a laburar igual, eh, su mente nunca se detiene, o sea, el sistema nervioso sigue acelerado, ¿no? Entonces, el cuerpo también utiliza la fiebre para de alguna forma obligarlo a detenerse, a obligarlo a que pare, a que descanse. Pero si esa persona solo busca con un ibuprofeno apagar la fiebre para seguir haciendo exactamente lo mismo, es como apagar la alarma del incendio mientras la casa se continúa quemando. Entonces, el cuerpo no necesita solamente bajar la temperatura, también necesita silencio, también necesita oscuridad, también necesita reposo, ¿sí? Tiempo, porque justamente la regeneración ocurre cuando dejamos de interrumpirla. Y existen dos maneras de habitar el cuerpo. Después, así de mucho tiempo, fui observando y de alguna forma siempre se encuentra el mismo patrón, ¿no? De que hay quienes que viven dentro de su cuerpo como realmente como guardianes del templo. Y veo que lo escuchan, lo respetan, comprenden sus ritmos, ¿sí? Y de alguna forma también hay quienes que viven dentro de su cuerpo como si fuesen invasores, ¿no? Como que lo ignoran, lo fuerzan. Ni hablar que lo intoxican, lo sobreexigen, lo silencian con con tantas pastillas cuando su cuerpo quiere, no. Y con el tiempo esa diferencia se va haciendo evidente. Unos conservan vitalidad por mucho tiempo y otros van envejeciendo así como más rápidamente, ¿no? Y encima sin comprender que fueron ellos mismos quienes estuvieron rompiendo el equilibrio sostenido, ¿no? De su salud. Entonces esta, la primera ley, por eso la primera ley de la regeneración, es extremadamente simple, que es que el reconocer que el cuerpo no es una máquina, no es un objeto, no es un esclavo, es un templo y está vivo. Entonces, es un templo con inteligencia propia, es un templo que sabe repararse,
pero solamente puede hacerlo cuando volvemos a respetar las leyes con las que fuimos diseñados. Entonces, la salud no comienza agregando cosas. O sea, muchas veces comienza dejando de interferir en su extraordinaria capacidad que el cuerpo ya tiene para regenerarse. ¿Sí? Entonces, antes de seguir continuando con las leyes, quiero proponerles que hacer un ejercicio muy simple, pero a la misma vez transformador, que, que bueno, que hay que empezar a vivir como quien habita un templo. ¿Sí? O sea, cada persona en su despertar, ¿sí? Cada amanecer, antes de comenzar a cualquier actividad, a hacer cualquier cosa, tómense unos minutos para conectar con su templo. O sea, colócate una mano en el pecho, sentí el corazón, sentí el latido, reconoce lo extraordinario que es despertarse un día más y que tu corazón siga latiendo. Porque bueno, siempre nos quejamos de las cosas malas, ¿no? Que malas, todo polaridad, así que... pero también la gratitud de despertarse un día más y que nuestro corazón siga esta máquina, que le digo que no es una máquina, pero eh, siga funcionando. Entonces ahí debajo de tu piel existe esta inteligencia, vamos a dejar de decirle máquina para decirle inteligencia constructora, ¿no? Y que nunca duerme. Porque una inteligencia que está reparando tejidos, está regenerando células, manteniendo el equilibrio de procesos, ¿sí? Y todo esto sin que uno tenga que estar pensando en ello. O sea, mientras vos dormís, tu cuerpo sigue trabajando. Mientras estás distraído con el Instagram, tu cuerpo se está reparando. Entonces, eh, hace esta declaración silenciosa, no hace falta que se entere toda la familia, que este es mi templo. Hoy voy a respetar su orden, voy a escucharlo cuando me pida descanso, voy a detenerme cuando me pida silencio, ¿no? Bueno, está bien, no voy a forzarlo en contra de su naturaleza. Entonces, bueno, cada vez que puedan, que yo creo que son todos los días, todas las veces que nos despertamos, por lo menos mañana es lunes, hagan una prueba de hacerlo las siguientes 7 días. Y también esto, ¿no? Como una pregunta muy sencilla, esta de, ¿mi cuerpo realmente necesita alimento? ¿O estoy comiendo el desayuno por costumbre o por ansiedad? ¿O estoy aburrida o qué emoción tengo? ¿Sí? Entonces, esas son preguntas que hacen que diga, ah, bueno, a ver, de observación. O de repente esto, ¿no? Antes de dormir, hacerte esa pregunta de, ¿hoy respeté el orden de mi cuerpo o pasé como todo el día ignorando sus señales? Entonces puede parecer un ejercicio muy simple, pero esa conversación silenciosa entre quien habita el cuerpo y el cuerpo mismo es el comienzo de toda verdadera restauración, ¿sí? Porque hay personas, o por lo menos la mayoría de las personas, como que viven en guerra permanente contra su propio organismo, ¿no? Ya dijimos, lo fuerzan, lo aceleran, lo intoxican. Bien, bueno, vamos a ir a la segunda. A la segunda, ¿a ¿dónde estamos? Chucu, chucu. Ahí está. Este fue la primer ley, ¿bien? Y ahora vamos a ir a la segunda ley, que es la sangre. La sangre es el río que sostiene la vida. Bueno, obviamente que acá puse identificando el corazón y un río con piedritas. En este caso, em, a ver, quiero que por un momento imaginen como este gran río, ¿no?
¿Qué sucede cuando un río deja de fluir? El agua empieza a estancarse, ¿no? Pierde oxígeno, eh, acumula basura, residuos, ¿sí? Aparecen microorganismos, empieza de alguna forma la descomposición, ¿no? Todo eso cuando el agua no fluye, se estanca. Entonces, la sangre, quiero que lo piensen que la sangre funciona exactamente como ese río. Es el gran sistema de transporte del organismo. ¿Por qué? Porque lleva oxígeno, porque lleva nutrientes, lleva hormonas, lleva células de defensa y también retira aquello que el cuerpo necesita eliminar, ¿sí? Por eso la segunda ley es muy simple. Es el río que nunca debe detenerse, ¿sí? O sea, una observación que cambia también la forma de entender el cuerpo. em, Es esto, imaginen como a una mujer que, no sé, aproximadamente de 40 años, ¿no? Es una historia que llega una mujer completamente agotada, con sus manos frías, sus pies fríos, con su rostro que pierde el color, ¿no? Que de alguna forma apenas se puede mantener en pie. Entonces, nada, esta mujer había probado varios tratamientos, hacerse compresas, hacerse cataplasma, hierba, distintas intervenciones, pero nada parecía como generar un cambio profundo. Y sin embargo, em, un chamán, ¿no? Al observarla, le parecía algo muy evidente, ¿no? Porque no solamente está enferma, sino que su circulación prácticamente había perdido la fuerza. Entonces era como observar un río lleno de obstáculos, como las piedritas que veíamos ahí. Entonces, un río que esa corriente apenas lograba llegar a los lugares más alejados, como sus dedos, de las manos, de los pies. Entonces surgió una pregunta muy sencilla, ¿no? El chamán le pregunta a la señora que hacía cuánto tiempo no se movía libremente y obviamente que la señora dijo, hace meses. O sea, el dolor me obligó a permanecer inmóvil. ¿Y cuántas personas conocemos que realmente se quedan en la cama, se quedan en la casa, porque realmente tienen muchos dolores, ¿sí? De rodilla o de ciático o bien. Entonces, ahí aparece una de las grandes confusiones que todavía hoy seguimos cometiendo, que es, pensamos que inmovilizarnos siempre protege al cuerpo. O sea, el cuerpo necesita descanso, pero también necesita movimiento, porque la sangre fue diseñada para circular, no para permanecer detenida y estancada. Entonces, así como un río necesita corriente para mantenerse limpio, la sangre necesita movimiento para llevar vida a cada rincón del organismo, no solamente las extremidades, sino justamente al organismo. Entonces, nada, obviamente que la persona poco a poco va a comenzar a caminar, al principio con mucho dolor, después va a empezar a pasar, ¿no es cierto? Por lo menos empieza esta señora de la historia, ya al movimiento empieza a recuperar el color de la piel, vuelve a tener el calor en sus manos, recupera la energía. Entonces, y esto, no hablamos de nuevo de algo milagroso, de un tratamiento milagroso, sino como el río vuelve a fluir. Entonces, el cuerpo necesita de ese equilibrio, ¿sí? Em, y después esto, como que vuelve a aparecer el patrón muy claro de que hay quienes permanecen inmóviles durante mucho tiempo, ¿sí? Y también como que empiezan a sentirse pesados, inflamados, con poca energía, con la mente lenta. Es como que va todo de la mano, ¿no? Porque una persona que vos, sedentaria, no vas a verlo así alegre, no, generalmente vas a verlo hasta deprimido, ¿no?
con la mente lenta, ¿no? Con poca energía. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a acumular aquello que debería eliminar. Después existen los extremos, como todos, el extremo opuesto. Estas personas que entrenan como sin pausa, ¿no? Que trabajan sin detenerse, entonces que van exigiendo constantemente al cuerpo y tampoco permitan que ocurra la regeneración. Entonces, por eso la ley de la sangre no habla únicamente de movimiento, habla de equilibrio. El organismo necesita momentos para activar la circulación y también momentos para entrar en profunda restauración. Es exactamente como igual que la naturaleza, como las mareas, como el día, como la noche. O sea, todo funciona en ciclos. Por eso hay que escuchar nuestro propio río, ¿no? Em, También voy observando que hay personas que son ya de edades muy avanzadas y que tienen una vitalidad extraordinaria. Y no, y fueron personas que no es que tuvieron un secreto para la vida, sino es simple la respuesta cuando vos le preguntás, ¿qué hiciste para estar así? Y la realidad es que han sabido escuchar a su cuerpo. Nunca han dejado de caminar para sentir el calor, ¿no? Un calor interno, ¿no? O bueno, cada noche también volvían a la respiración lenta y profunda. O bueno, no obedecían las modas de estar despertándome a las 5 de la mañana para poder seguir un patrón también de que hoy por hoy es muy común ser productiva 100% desde las 5 de la mañana poniéndome a entrenar y no, o sea, todo bien igual, ¿eh? Con despertarse a las 5 de la mañana, me encanta, pero hay que ver desde dónde lo hago también. Entonces esto, una persona que realmente ya llega a una edad con mucha vitalidad, es porque logró aprender a escuchar y a obedecer las señales del cuerpo, no a luchar con ellas, contra ellas, ¿sí? Entonces, de alguna forma, quiero que sepan que la sangre conecta todo el templo. Es como el mensajero del organismo, ¿no? Une los órganos, une cada tejido, cada célula. Y cuando circula libremente, lleva aquello que construye y de alguna forma retira aquello que ya no sirve, ¿sí? Así que bueno, no es un gran misterio. Es poder poner eh, justamente en movimiento en nuestro cuerpo, ¿sí? No es que hace falta una rutina intensa, es sencillo, ¿sí? Por eso este ejercicio muchos lo subestiman, pero no hace falta entrenar durante mucho tiempo, por lo menos, no te digo para sacar masa muscular, no, eso estamos hablando de otra cosa. Digo para que nuestro río interno, nuestra sangre, realmente circule libremente y vaya oxigenando cada célula, ¿no? Como bueno, caminar unos media hora por lo menos, hacer movimientos de hombros, estirar los brazos, ¿no? Respirar profundamente, pero respirar no solamente respirando que nos llegue hasta el pecho, no, respirando y imagino la respiración, cómo va en cada rincón de nuestro templo, visualizándolo, llenando el abdomen. A mí, por ejemplo, me sirve tener las dos manos acá al lado de la cintura y siento cada vez que respiro cómo voy llenando como el diafragma, ¿no? Y se mueve. Y así no solamente lo visualizo, sino que lo siento. Siento cómo se mueve todo mi cuerpo, cómo llega el oxígeno a cada rincón, ¿sí? Entonces es como que se siente un calor, ¿no? Cada vez que nosotros nos ponemos en movimiento. Hagan, aunque sea, no sé, si quieren hacer flexiones, hagan flexiones, pero
van a ver que apenas empiezan a hacer algún movimiento que le exijan así de poquito y aparece el calor dentro del cuerpo. Bueno, ese calor es una señal que la circulación vuelve a activarse. Entonces, de que ahí el río empieza nuevamente a fluir. Entonces, esto, llévense esa idea. Por lo menos todos los días, vamos a hacer el reto de la semana que empieza mañana, los 7 días, hagan algún tipo de ejercicio, aunque sea mínimo, movimiento, si no le quieren llamar ejercicio, hasta que sientan el calor en el pecho. Obviamente que si lo quieren sostener un poquito más, bienvenido sea, ¿no? Entonces, bueno, al despertar, uno se dedica a estos minutos y luego empieza a mover el cuerpo. Porque también quiero decirle algo, si nosotros nos vamos para atrás, ahora estamos requete súper evolucionados, pero si nos vamos para atrás, el primate lo que hacía era despertarse y tener que conseguir su comida. Entonces el cuerpo está preparado para el movimiento, lo necesita. Claro, ahora nos despertamos, nos lavamos los dientes, hacemos 3 pasos y ya está el desayuno en la cocina y no se tuvo que exigir nada al cuerpo. Pero es esto, es como despertarse y el cuerpo necesita salir de casa. Y de casa no estoy hablando de la casa como hogar, estoy hablando de ir a cazar, de ir a tener ese movimiento para el cual fuimos diseñados. Y si no es al cazar, es ir a cosechar, o sea, movimiento del cuerpo. Entonces, además de agradecer, además de honrar y dedicarse ese tiempito, dedícanse unos minutos antes de ir a cocinar su desayuno, a ponerle el agua para el mate, o el tecito, o el agua con limón, o todos los hábitos saludables que tengan. Hagan un poco de ejercicio. 5 minutos. ¿Bien? Y no desde la exigencia, ¿no? Es simplemente como señal de que estoy honrando a nuestro templo. Porque también está bueno como decir, como verlo desde ahí. No, voy a hacer un ejercicio porque Yara me mandó a... No, cada uno haga lo que quiera. Yo se los recomiendo porque es desde otro lado que empezamos a poner intención a nuestra salud. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a estar eh, compartiendo la tercera ley. La tercera ley, estamos acá, chun, chun, chun. La tercera ley es el ritmo que no debe ser forzado. Me encanta porque si ustedes ven acá, yo puse como, bueno, ¿cómo se dice? El reloj de arena, el reloj que conocemos actualmente. Estoy poniendo ahí también bueno, las plantitas, la florcita, la mariposa como justamente el ritmo que nos marca la naturaleza, ¿no es cierto? No nos olvidemos que somos parte de ella, el ritmo que nos marca la naturaleza. Entonces, voy a tomar un poquito de mi té. Hasta ahora descubrimos dos principios fundamentales, ¿no? El primero nos enseñó que el cuerpo es un templo y que la salud aparece cuando respetamos su orden. Y el segundo nos mostró que ese templo necesita de un río interno, que es la sangre, y que permanece en movimiento para sostener la vida. Pero ahora quiero compartirles con ustedes una ley todavía más profunda, porque existe una forma de destruir el cuerpo que casi nadie percibe. Y es probablemente una de las más frecuentes en nuestra sociedad, que es la destrucción silenciosa que produce la prisa. Así como yo me tomé así todo rápido. Bueno, vivimos intentando como acelerar a la naturaleza, ¿cierto? Y quiero que se hagan esta pregunta. ¿Cuántas veces intentamos acelerar procesos que la naturaleza diseñó para que ocurra lentamente?
¿Cuántas veces intentamos acelerar procesos que la naturaleza diseñó para que ocurra lentamente? Vayamos a un embarazo. Nosotros no quedamos embarazadas y nos vamos, y vamos al hospital a parir. No, pasan 9 meses, ¿no? Pero generalmente lo que queremos es resultados rápidos. Queremos sanar rápido, queremos adelgazar rápido, queremos ganar músculo rápido, queremos producir más, queremos dormir menos, hacer cosas, más cosas en menos tiempo. Entonces, como que vivimos creyendo que acelerar es también avanzar. Pero el cuerpo no funciona con la lógica de la urgencia, funciona con la lógica de la naturaleza. Y la naturaleza jamás, jamás trabaja con prisa. O sea, el cuerpo tiene un tiempo y debe ser respetado. Imagina una persona que, no sé, que está obsesionada con fortalecer su cuerpo y entrena desde que sale el sol hasta que se anochece, que come cantidades, no sé, demasiada cantidad de alimento y proteína, qué sé yo, para construir más músculos. Obviamente que duerme muy poco, porque considera que descansar es perder el tiempo. Y, a ver, lo escuché a muchas personas hablar de que, no, para qué dormir si después ya me voy a morir y ahí voy a descansar? Uf, me cansé de escuchar ese tipo de pensamiento. O sea, hace exactamente lo que hoy muchas personas también consideran disciplina, ¿no? Pero después de algunos meses ocurre algo inesperado porque esa persona pierde la vitalidad, ¿no? O sea, su piel pierde vitalidad, su mirada pierde el brillo, su energía va disminuyendo y su fuerza empieza como de alguna forma a desaparecer si logra sostener todo este desequilibrio en el tiempo, ¿no? Tu fuerza empieza a desaparecer. Entonces, la pregunta más común que se puede hacer esa persona es, ¿cómo puede ser si yo estoy haciendo todo bien? Y la respuesta es simple, porque no estabas trabajando a favor del cuerpo, estabas luchando contra él, porque existe un ritmo que es invisible que coordina todos los procesos de regeneración. Y cuando intentamos acelerar mediante fuerza de voluntad, o el organismo, digamos, termina como pagando el precio, ¿sí? Y el cuerpo tiene su reloj, tiene su propio reloj. Entonces hay una idea que quiero que recuerden siempre, que es que cada función del organismo tiene un tiempo biológico, no solamente un horario, sino un tiempo. Y ese tiempo no puede comprimirse, o sea, no es negociable, ¿entiendes? O sea, no puede acelerarse. Entonces, la digestión tiene su ritmo, el sueño tiene su ritmo, la producción hormonal tiene su ritmo, la reparación, la cicatrización, bueno, la regeneración tiene su ritmo. Cuando respetamos esos tiempos, el cuerpo florece. Ahora, cuando intentamos forzarlos, comenzamos a perder salud. Entonces, no todo ocurre mientras hacemos. O sea, vivimos en una cultura que valora únicamente la acción, pero quiero compartir esta idea que cambia esta perspectiva. Imagínense que un músculo no crece mientras entrenamos. ¿Saben cuándo crece? Seguramente muchos de acá la van a saber. Crece cuando descansamos. El sistema nervioso no se recupera mientras seguimos produciendo, ¿no? Mientras, no hay que cortar porque hay que entregar este pedido, porque no hay que cocinar porque también tengo que armar las pizzas, perdón. Todo generar, siempre vamos detrás también de la economía, ¿no es cierto? Porque, bueno, también nos toca vivir en un mundo que nos exige, nos exige, nos exige trabajar más y más y más. Entonces, si nosotros nos subimos a la rueda, vamos a estar así. Entonces, por eso los invito a bajar de la rueda. Por eso creo que hoy también están acá, porque algo
de todo lo que yo dije de esta masterclass, de la promesa que dije de que que estoy cumpliendo, ¿no? De decir, bueno, a ver, vamos a ver a nuestro cuerpo como templo. De esto se trata, ¿no? Entonces, el sistema nervioso, esto, no está recuperándose mientras seguimos produciendo. Se va a recuperar cuando hacemos una pausa. Lo mismo con la reparación celular, o sea, no mientras estamos ocupados. Ocurre en el descanso y especialmente en el sueño profundo. Por eso, dormir no es perder el tiempo. Dormir es uno de los procesos de regeneración más importantes que posee el organismo. Cada hora de sueño que robamos no desaparece. El cuerpo la termina reclamando de alguna manera, o en forma de agotamiento, o hasta inflamación, o bueno, muchas veces en el desequilibrio que llamamos enfermedad. Entonces, la naturaleza siempre cobra la deuda que tenemos con nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, la naturaleza ya nos enseñó este en principio, porque si observamos a un agricultor, encontramos una enorme enseñanza, porque nadie, así como dije el del embarazo, nadie siembra una semilla y al día siguiente intenta tirar de la planta o ni siquiera hay una hoja, ¿no? Pero para que crezca más rápido. Sería absurdo. Entonces, sabemos que hasta cada cultivo necesita su estación, su tiempo, su proceso. Sabemos que primero germina, después desarrolla las raíces, fortalece el tallo, ¿no? Y finalmente llega el fruto. Y después del fruto se tiene que madurar para que nosotros también lo cosechemos. Y nadie acelera ese proceso. Bueno, salvo la industria agroecológica. Agroecológica no. Sí, bueno, para que justamente podamos tener todos cualquier verdura, cualquier fruta en cualquier momento del año, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, muchas veces también tratamos nuestro cuerpo con menos sabiduría de la que usamos para un cultivo, ¿no? Para cultivar una planta. Entonces queremos transformar años de descuido a veces en pocas semanas. Queremos como compensar décadas de malos hábitos con soluciones rápidas. Y eso, cuando eso no ocurre, pensamos, bueno, el cuerpo está fallando, pero es que en realidad somos nosotros quienes dejamos de respetar sus tiempos naturales. ¿Bien? Eh, entonces, esto, en procesos de recuperación, también tengámonos paciencia, ¿sí? Estamos en recuperación, ¿sí? Y aunque a veces parezca que de afuera no pasa nada, por dentro ocurre como una enorme cantidad de trabajo, ¿sí? Por eso mis procesos son que yo comento no, que yo guío, son de mínimo 45 días y después hay otros de hasta de 3 meses. Y eso no significa que quede ahí, porque también es proceso de recuperación, descanso, proceso de recuperación, descanso. Imaginemos justamente cuando uno va a regenerar una casa, ¿no? Como, bueno, hace todo como los albañiles, pum, 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 empiezan a trabajar y de repente también como tenés que dejar todo en orden de una parte para después como empezar por otra, ¿no? No puedes hacer todo junto. Entonces, bueno, esto, eh, tratemos de también respetar en los momentos donde cuando comamos, ¿sí? No comamos porque marca el reloj, o sea, comamos porque realmente tengamos hambre, ¿sí? O sea, dejemos también de los relojes externos, de guiarnos por los relojes externos, ¿sí? Vivimos justamente desconectados de nuestro ritmo. Entonces, veamos qué pasa.
si apagamos esos relojes para poder empezar a hacer una escucha de nuestro propio ritmo. Bien, también, por ejemplo, hablando de relojes, yo sé que muchas personas trabajan a la mañana, ¿no es cierto? Pero hay otras personas que no, y así todo se despiertan con la alarma. La que pueda, el que pueda, permítase en algún momento, si es posible, ver qué significa también despertarse sin algo externo que interrumpa su sueño, para ver realmente cuánto tiempo de descanso necesita el cuerpo, ¿sí? Entonces, esto también es proponerle como una práctica tan sencilla de que eh, despertarse, despertarse sin alarma, ¿no? Eh, ver realmente cuándo uno tiene la necesidad de comer sin estar pensando, uy, son las 12 tengo que comer, ¿no? Así que bueno, esto, todo tiene su tiempo, hay que respetarlo. Ahora, lo que vamos a compartir, ¿cuántas que somos? Me encanta. Lo que vamos a compartir es la cuarta ley. Y la cuarta ley, ahí está, la cuarta ley es el fuego que regenera o consume. Observemos un poquito la imagen, ¿no? Hay unos pulmones, hay alimento, hay llamas de fuego, obviamente. Hay aire, porque bueno, represento acá esto como el aire. Hay una persona en calma y más naturaleza, ¿no? Por acá. Entonces, la cuarta ley es el fuego que regenera o que consume. Bueno, esto hasta ahora ya estuvimos descubriendo que el cuerpo necesita orden, que necesita un río que necesita justamente de que este río circule, ¿no es cierto? De que vimos que toda la regeneración ocurre respetando los ritmos naturales del organismo. Y ahora seguimos hablando de leyes profundas, que es de una fuerza que está presente en todos los seres vivos, ¿sí? Que es una fuerza invisible que sostiene cada proceso de la vida. Y los antiguos la representaron como un fuego. Y aunque hoy podamos darles distintos nombres desde la biología o la medicina, la imagen sigue siendo extraordinariamente precisa, como si fuese un fuego. Todos llevamos un fuego interno. O sea, la gran pregunta no es si existe. La gran pregunta es, ¿cómo está tu fuego hoy? En la Ayurveda también habla del Agni. Según cómo está tu fuego, va a ser cómo va a estar tu salud, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el fuego eh, es el que sostiene la vida. O sea, imaginen por un momento una casa en pleno invierno. En el centro hay una chimenea. Ese fuego no solamente da calor, ese fuego también permite cocinar, permite sacar la humedad, permite hasta proteger la estructura de la casa. O sea, hace posible la vida dentro de ella, porque afuera es invierno. Entonces, imaginemos que ese fuego comienza a aparecer, a apagarse lentamente, ¿no? La casa va a empezar a enfriarse, todo va a funcionar más despacio, va a aparecer la humedad, tantas lluvias, y va a comenzar a deteriorarse, ¿no? Ahora pensemos en el extremo contrario, siempre les voy a traer los extremos. ¿Qué sucede si ese fuego se vuelve incontrolable? En lugar de proteger la casa, empieza a quemarla. Es exactamente lo mismo lo que ocurre con nuestro cuerpo. El organismo necesita de un fuego suficientemente fuerte para sostener la vida. ¿Bien?
Pero también necesita que ese fuego permanezca en equilibrio, o sea, ni apagado ni desbordado. Cuando el fuego se debilita, acá les comparto como una observación interesante para mí, que es que hay personas que viven como sintiendo frío constantemente, aunque la temperatura de la casa del exterior sea agradable, o tienen poca energía, o pierden el color, ¿no? de la piel. O hasta mismo empiezan a moverse más lento, ¿no? Y bueno, obviamente que también va a reflejar en la mente, ¿no? Que hasta parece funcionar con lentitud, ¿sí? O funcionar con dificultad. Entonces, es como si toda la vida dentro del organismo hubiera reducido ahí su intensidad. Muchas veces pensamos en eso, que eso simplemente forma parte del envejecimiento. Pero no siempre es así. En muchos casos ese fuego interno perdió su fuerza. Entonces, y una de las razones puede ser muy simple. O sea, ¿por qué? Porque es como que no está recibiendo el combustible que necesita. Durante mucho tiempo se instaló la idea de que también comer menos siempre significa cuidar mejor el cuerpo, ¿no? Pero el equilibrio nunca estuvo en los extremos. Entonces, existe una diferencia enorme entre alimentarse con inteligencia y vivir desnutriendo al organismo. El cuerpo necesita energía para reparar, necesita energía para construir los tejidos, para producir hormonas, para energía para sostener el sistema inmune y necesita combustible para mantener viva esa llama que permite que todo funcione. Entonces, no se trata de comer en exceso. Se trata de aportar lo necesario para que el organismo pueda cumplir su trabajo. Cuando el fuego se vuelve eh, excesivo, ¿no? Pero también, o sea, hay personas con su fuego que parece desbordado. ¿Por qué? Porque lo vas a ver que siempre están aceleradas, porque están inflamadas, porque siempre están irritables, ¿no? Hasta su piel puede estar como hasta enrojecida. Tienen como esa dificultad para relajarse, ¿no? Su sistema nervioso como que permanece en alerta constantemente. Y el organismo empieza a consumir recursos mucho más rápidos de lo que logra reconstruirlos. Entonces es como una chimenea donde el fuego ya no calienta la casa, o sea, la está quemando. Y esto termina por enfermar a la persona. Por eso comprender esta ley implica como abandonar la idea de que más siempre es mejor. Más comida no siempre significa más salud. Más intensidad no siempre significa más vitalidad. O sea, ¿sí? Más exigencia no siempre significa más resultado. La salud aparece cuando encontramos el punto de equilibrio y el fuego gobierna funciones fundamentales, ¿sí? Ese fuego interno participa en prácticamente todos los procesos del organismo y también va a influir en tu digestión, en tu energía, en tu fuerza muscular, en la claridad mental, en la capacidad de reparar tejidos, en la limpieza interna, ¿sí? Cuando el fuego está equilibrado, todo el organismo trabaja con armonía. Ahora, cuando el fuego justamente eh, pierde ese equilibrio, como que comienza a alterarse muchos sistemas al mismo tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo que alimenta el fuego? Ese fuego. El alimento, y no cualquier alimento, sino aquel que realmente puede transformarse en energía útil para tu organismo, ¿sí? Y acá la aclaración importante que es que no es que hay un alimento perfecto para todas las personas. Cada cuerpo tiene características diferentes. Hay personas que toleran muy bien ciertos alimentos y otras que necesitan alimentación distinta. Por eso el verdadero objetivo no es como copiar la dieta de una persona,
es aprender a descubrir qué alimentos mantiene esa fuerza y enciende ese fuego y es estable para tu propia energía vital. Y el segundo alimento del fuego es la respiración, porque existe otro combustible del que casi nadie habla. Ahora más que nada empezamos a hablar un poco más del aire, es el aire. O sea, podemos pasar días pensando qué comer, pero casi nunca prestamos atención a cómo respiramos. Y sin embargo, no existe fuego sin oxígeno. Y muchas personas respiran de manera superficial, ¿no? Como decía, solo quedan acá arriba, en el pecho. Durante años respiran así, ¿no? Como el pecho apenas se mueve, el abdomen permanece contraído. Entonces, nunca permiten que el aire llegue profundamente al organismo, que se expanda. Y esa respiración limitada también limita a la vitalidad. Respirar profundamente no es solamente una técnica de relajación, de meditación. Es una manera de sostener uno de los combustibles más importantes de la vida. Las emociones también alimentan el fuego. Pero todavía hay algo más profundo, ¿no? O sea, nuestro mundo emocional modifica constantemente ese fuego interno. Obviamente que la ira puede volver excesivamente intensa esa llama. La ansiedad la va agitando. O sea, el miedo la puede debilitar. Obviamente que la tristeza profunda la puede apagar lentamente, pero la apaga. Apaga esa llama de la vitalidad, de la fuerza, de la energía vital, ¿no? Entonces, acá también quiero detenerme un momento y pensar, o sea, observar que muchas veces pensamos que las emociones afectan solamente a la mente, pero el cuerpo la vive como una experiencia biológica. O sea, el organismo responde, se adapta, produce hormonas, modifica la circulación, cambia la respiración, altera la digestión. Por eso aprender a gestionar nuestras emociones no es solamente un trabajo de psicología o de un psicólogo. Es una forma como concreta de cuidar la fisiología del cuerpo. La tranquilidad no es únicamente una virtud emocional. La tranquilidad es una condición biológica que favorece a toda la regeneración, ¿no? Una práctica para observar tu fuego. Y acá les propongo un ejercicio simple. Cada mañana, antes de desayunar, de nuevo colocar la mano en el abdomen, respirar con calma y simplemente observar. ¿Sentís calor? ¿Sentís tristeza? ¿O percibís una sensación de frío? ¿No? Como esas preguntas. Entonces, empezar a conocer tu cuerpo, ¿bien? Em, por ejemplo, muchas veces un abdomen tibio nos habla de un metabolismo que está activo y equilibrado, pero en cambio una sensación de frío que mantiene durante muchos periodos, largo periodo, bueno, justamente es una invitación como a revisar qué alimentos estamos ingiriendo para nuestro organismo, ¿no? Nuestros hábitos. Así que bueno, esto, me gustaría que no hace falta que lo hagan cada mañana, simplemente que tengan como esa observación, ¿no? Porque ya veo que ahí me ponen, bueno, despertar, ser agradecido, moverse hasta sentir calor, respirar, después recién desayunar. Bueno, esto, yo le voy tirando data y les digo que lo hagan a la mañana, pero ustedes lo hacen en el momento que realmente se toman la pausa para observar. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a compartir la, estamos en la cuarta, vamos a compartir la
Quinta ley. La quinta ley justamente habla de el arte de no interrumpir la restauración. El arte de no interrumpir la restauración. Bueno, ahí puse algunas infusiones, medicamentos, bacterias, microbios. Y acá como un engranaje perfecto, ¿no? La persona meditando. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, justamente la ley, bueno, esto, seguimos con el cuerpo que necesita orden, ¿no? Eh, Ahora quiero como compartirles una de las enseñanzas que en mi experiencia pudo cambiar la forma de entender la salud, ¿sí? Porque, bueno, existe un error que la mayoría de las personas comete todos los días, que es un error que nace como de una buena intención, que siempre es querer sentirnos mejor lo antes posible. O sea, queremos que el síntoma desaparezca, queremos volver rápidamente a la rutina, ¿no? Pero muchas veces, como ese intento eh, por eliminar el síntoma, termina interrumpiendo el propio proceso de curación del que el cuerpo había iniciado. O sea, todo lo que venimos hablando, ¿no es cierto? O sea, la mayor sabiduría no siempre consiste en hacer más. Muchas veces la mayor sabiduría consiste en saber cuándo no intervenir. Entonces, vivimos en una cultura donde frente a cualquier molestia sentimos la necesidad inmediata de hacer algo. Aparece la fiebre, hay que bajarla. Estamos con tos, hay que detenerlo, ¿no? Como no, aparece la diarrea, la frenamos. Aparece un vómito, hay que eliminarlo lo antes posible. Y rara vez como que de alguna forma no nos hacemos esta pregunta fundamental que es, ¿qué es lo que mi cuerpo está intentando decirme? Porque el síntoma no siempre representa un error del organismo. Muchas veces representa exactamente lo contrario. O sea, es la solución que el cuerpo encontró para recuperar el equilibrio. El cuerpo tiene mecanismo de limpieza. Entonces, imaginen esta situación. Hay un niño que presenta fiebre alta. Automáticamente nos vamos a sentir con preocupación como adulto responsable, ¿no? Y es lógico, porque, a ver, impresiona la fiebre muchas veces. Entonces, o te hace estar como en estado de alerta, vos como adulto, seas madre, padre, tío, abuela. O sea, pero antes de pensar únicamente en eliminar la fiebre para que todo vuelva a estar como estaba, conviene comprender qué función está cumpliendo. Porque la fiebre no va a aparecer por casualidad. Es una estrategia biológica, ¿sí? El cuerpo aumenta su temperatura para crear un ambiente menos favorable para determinados microorganismos. Y al mismo tiempo acelera como sus múltiples procesos de sistema inmune. O sea, es decir, el organismo está trabajando, está intentando resolver un problema. Por supuesto, cada situación va a ser como evaluada responsablemente y hay circunstancias en las que la fiebre va a así requerir ahí atención médica inmediata, especialmente si es un bebé o personas vulnerables, bien, o bueno, o cuando aparece ya signos de gravedad, ¿no? Pero también comprender su función va a cambiar completamente la mirada. La fiebre no es un enemigo. Muchas veces forma parte del proceso de restauración. Entonces, no todo síntoma debe ser silenciado, ¿sí? Lo mismo ocurre con otros mecanismos del organismo, como decíamos, el vómito, la diarrea, la tos, ¿sí? Hasta mismo la sudoración, como al toque. No, porque yo transpiro mucho y me pongo desodorante para pies, me pongo desodorante y encima desodorante antitranspirante, o sea,
No solamente que transpiro mucho, sino que lo tapo. No solamente que lo estoy aceptando, sino que directamente lo tapo, lo bloqueo. Uf. Entonces, el, todo cumple una función. ¿Se entiende? El cuerpo está intentando eliminar algo que considera perjudicial. O sea, está expulsando, está limpiando, está protegiendo. Entonces, aquí quiero que hagamos como esa reflexión. Imaginen que en nuestra casa, que estamos en nuestra casa y sacamos la basura a la puerta y alguien viene y vuelve a meter la bolsa adentro, ¿no? Como bueno, nosotros nos encargamos de limpiar todo, barrer todo, plumerear, pum, 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 pasar el trapo, listo, sacamos la basura a la puerta y alguien viene y la deja adentro, la vuelve a meter. Es absurdo. Y sin embargo, muchas veces hacemos algo parecido con nuestro organismo. El cuerpo intenta eliminar y nuestra única intención es detener ese proceso sin preguntar por qué comenzó. Entonces, no siempre ayudar significa también frenar el síntoma. Muchas veces ayudar significa acompañar inteligentemente el trabajo que el organismo ya está realizando. El cuerpo posee una inteligencia extraordinaria, como hemos hablado. Entonces, también fui comprendiendo, ¿no? A observar la salud, ¿sí? El organismo lleva millones de años perfeccionando mecanismos de supervivencia. No está improvisando, no va a estar actuando al azar. Cuando tosemos para movilizar secreciones, cuando estornudamos, cuando transpiramos, ¿sí? El cuerpo está utilizando herramientas que desarrolló durante toda la evolución para protegernos, ¿sí? O sea, no interrumpamos. Entonces, bueno, esto. eh, el organismo atraviesa momentos de intensidad, eso sí, luego va a aparecer el momento del alivio, ¿bien? Y ahí existe una evolución. El cuerpo está trabajando, después descansa, después trabaja y lentamente comienza a recuperarse. Ahora, en cambio, cuando aparece un deterioro progresivo y la situación va empeorando constantemente porque no hay recuperación, no hay mejoría y no hay descanso, ¿no? O sea, la fiebre aumenta sin control, la debilidad es como se profundiza, o a lo mejor un sangrado no se detiene, o el dolor empieza a continuar, y realmente pasan los días bueno, obviamente ahí sí comprendemos que el organismo necesita ayuda, ¿no? La verdadera sabiduría consiste en aprender a diferenciar entre ambos escenarios, ¿sí? Por eso hace falta eh, esta observación, esta paciencia, esta escucha. Entonces, antes de intervenir, observemos, ¿sí? Entonces, la próxima vez que aparezca un síntoma, antes de empezar, de pensar únicamente en eliminarlo, pregúntense, ya sea para ustedes mismos o ya sea para sus hijos, ¿no? Cuando seamos responsables de otro ser. Bueno, ¿qué está intentando hacer el propio organismo en este momento? ¿Está luchando contra algo? ¿Está eliminando algo? ¿Está reparando algo? ¿Está pidiendo descanso? Porque simplemente aparece a veces que a veces vos decís, che, pero tengo fiebre y no tengo ni dolor de cabeza, o sea, no sé, no viene por el hígado, no tengo ni diarrea, no tengo... Y aparece fiebre de la nada. Y me ha pasado a mí, de hecho me pasó hace poco. El cuerpo solamente quería descansar, quería que lo deje de exigir. Entonces, esto, ¿está intentando llamarme atención? Así que esto, muchas veces con esta sola pregunta va a cambiar nuestra manera de ver el proceso, ¿no?
Bueno, ahora sí, vamos a ir a la sexta ley. La sexta ley, vamos a compartir. Chun, chun, chun. Ay, esperen, esperen, ¿qué estoy haciendo? Ah, está. La sexta ley, no, para. Quinta ley, acá. Sexta ley, el peso invisible que debilita la carne. Vamos acá. Es esta, para que la vean bien, ya que la hice con mucho amor. El peso invisible que debilita la carne. Bueno, acá ven ya una persona en su mundo de depresión, ¿no? En su propia jaula, con su propia nube. Una persona con mucha carga, aunque sea equilibrada, es una carga. Acá una persona haciendo equilibrio, pero está contenta. Y el Yin Yang, obviamente, que habla de la armonía y del equilibrio. Entonces, la sexta ley habla del peso invisible que debilita la carne. Em, ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? Son las 12:15. Damos 2 minutitos, así podemos ir al baño. Yo porque quiero ir al baño y no me quiero aguantar. Y me gustaría que si ustedes quieren ir a poner la pava o llenarse el vaso de agüita. ¿Cuántas leyes son? Son 10, faltan 4. ¿Nos tomamos 5 minutos? Son 12:15. ¿Nos tomamos 5? ¿Y volvemos? No se vayan. No se vayan. Unos 5 minutos.
Bueno, acá volvimos. Espero que hayan estirado un poquito su cuerpito, se hayan ido al baño. Me alegro que estén todas todavía. Ahí, dale, Miri, cualquier cosa te lo ves grabado, pero quédate un ratito más, dale. Bueno, vamos a seguir con la sexta ley, ¿sí? Ya hemos visto todos los procesos físicos de restauración, pero bueno, ahora quiero llevarlos ahí a un lugar mucho más profundo porque existe ahí una carga que no aparece en ningún análisis de sangre, ¿no? No se ve en ninguna radiografía, no puede pesarse en alguna balanza y, sin embargo, puede consumir lentamente la salud de una persona y son las cargas invisibles. Muchas veces son las que más pesan, ¿no? El cuerpo también carga aquello que la mente no suelta. Y quiero que imaginen una persona físicamente fuerte, ¿no? Alguien que está acostumbrado al esfuerzo, que toda su vida trabajó con el cuerpo, pero que en algún momento empieza de un día para el otro a sentirse agotado. A lo mejor no tiene fiebre, no tiene ninguna lesión importante, no aparece como alguna causa física evidente, pero cada día tiene menos fuerza, menos energía, menos ganas de vivir, ¿no? Entonces, cuando uno observa solamente el cuerpo, tal vez no está encontrando respuestas, pero cuando comenzás a escuchar a lo mejor la historia de esa persona, ahí aparece como otra realidad, ¿no? A lo mejor alguna pérdida que nunca pudo eh, llorar, ¿no? Un enojo que hace mucho tiempo está sosteniendo, o a lo mejor una traición que de alguna forma una y otra vez, un día y otro día, como revive. Imagínense a lo mejor una culpa que nunca pudo perdonar. Entonces acá comprendemos algo que es extraordinario, porque muchas veces el cuerpo no está agotado solamente por lo que uno hace físicamente, está agotado por la carga. Entonces existen pesos que no podemos ver, ¿no? Y no todas las cargas pesan sobre los hombros, algunas pesan sobre el corazón y el organismo también las siente. Tal vez no podamos medirlas con algún instrumento, pero sí podemos observar ahí su consecuencia, ¿no? Porque el estrés sostenido va a modificar nuestras hormonas. La ansiedad va a alterar nuestra respiración. Olvídense que el miedo va a cambiar la forma en la que circula nuestra sangre. La tristeza, prolongada, obviamente, va a disminuir la energía. La tensión, la rigidez va a aumentar, va a haber aumento de la inflamación. Entonces, hoy la ciencia ha demostrado que nuestras emociones producen cambios fisiológicos reales, pero mucho antes de que existan laboratorios, ya era posible observar a las personas que eran resentidas, ¿no? Que estaban angustiadas o desesperanzadas y que enfermaban de maneras así diferentes. Porque el cuerpo nunca está separado de la experiencia emocional, ¿sí? Como el resentimiento también consume energía. Entonces muchas veces creemos que simplemente estamos recordando una injusticia que ha sucedido, pero en realidad el organismo está haciendo mucho más, porque cada día revive esa experiencia que nosotros creemos que solamente es un recuerdo, ¿no? Cada día como vuelve a producir la misma respuesta fisiológica y cada día activa el mismo estado interno. Es como mantener como un motor encendido las 24 horas. Tarde o temprano ese motor comienza a desgastarse. Entonces, lo mismo ocurre con el miedo permanente, con la culpa, con la vergüenza, con la angustia, ¿sí? Que no encuentra esa salida. Entonces, no solamente afecta a nuestro estado de ánimo, también va a consumir una enorme cantidad de energía biológica, como hablábamos del fuego. Entonces, el cuerpo utiliza su energía para sobrevivir,
¿sí? El organismo dispone de una cantidad determinada de energía. Con esa energía debe como reparar tejidos, regular hormonas, fortalecer el sistema inmune, producir enzimas, alimentos, eliminar toxinas, regenerar células. Ahora, imaginemos una parte importante de esta energía queda secuestrada sosteniendo un estado permanente de alerta o de enojo o de tristeza. ¿Qué va a ocurrir? Queda menos energía disponible para mantener el cuerpo. Entonces ahí poco a poco comienzan a aparecer los síntomas físicos, no porque las emociones sean una enfermedad en sí misma, sino justamente porque modifican profundamente la forma en la que el organismo distribuye sus recursos, de cómo se organiza. Entonces el cuerpo expresa aquellos que no logramos liberar. ¿Se entiende? Y también empecé a comprender algo importante, ¿no? Que el cuerpo muchas veces expresa aquello que la persona no pudo resolver, ¿sí? Y no como un castigo o como una condena, sino como un lenguaje. El organismo intenta mostrar que existe algo que sigue necesitando atención. Por eso, sanar no siempre significa únicamente cambiar la alimentación o dormir mejor o hacer ejercicio, que es todas las recomendaciones que venimos viendo. Muchas veces también implica revisar aquello que seguimos sosteniendo internamente, invisible. Entonces, preguntarnos, ser observador y sinceros con nosotros mismos y preguntarnos qué estoy cargando desde hace muchos años, qué historia sigo reviviendo todos los días, ¿no? Como pensamientos recurrentes, constantes, repetitivos, qué emoción nunca encuentra la forma de liberar, ¿sí? Entonces, porque en ocasiones el mayor acto de salud no consiste en agregar un nuevo hábito, sino dejar de cargar todo aquello que hace mucho tiempo venimos sosteniendo, ¿sí? Entonces, la sexta ley, así llegamos a la sexta ley, ¿no? Que existen cargas invisibles que pueden debilitar al cuerpo tanto como las cargas físicas. ¿Sí? El resentimiento, la tristeza, la vergüenza. ¿Y qué dice hoy la biología sobre todo esto? Tal vez estés pensando, ¿de verdad una emoción puede afectar al cuerpo? Y la respuesta es sí. Hoy sabemos que cada emoción produce una respuesta química dentro del organismo. Como cuando vivimos en un estado permanente de miedo, o de estrés o de preocupación, el cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Y estas hormonas son extraordinarias cuando aparecen durante unos minutos, ¿no? Como que todo el tiempo estamos buscando adrenalina, porque nos ayudan como a sobrevivir ante un peligro. Ahora, el problema aparece cuando ese estado se vuelve permanente. El organismo como deja de priorizar la reparación y empieza a ahorrar energía. Y disminuye la digestión, altera el sueño, obviamente que va a también debilitar el sistema inmune, aumenta también los procesos inflamatorios. Entonces, poco a poco comenzamos a sentir exactamente aquello que muchas personas describen como no sé qué me pasa, pero ya no tengo energía. Entonces, el cuerpo no distingue entre un peligro real y un pensamiento que repetimos todos los días. Si cada mañana revivimos una discusión, una traición, un miedo, nuestro sistema nervioso vuelve a reaccionar como si ese peligro estuviera ocurriendo en este momento, nuevamente. ¿Sí? Por eso, sanar también implica aprender a salir de ese estado permanente de supervivencia. ¿Sí? Porque un cuerpo que vive sobreviviendo no puede dedicar toda su energía en regenerarse. ¿Bien? Entonces, bueno, esto, volver a ser sinceros con nosotros mismos y realmente nadie va a estar ahí viendo qué es lo que te pasa dentro de tu cabeza o qué emoción deja huella en tu cuerpo, ¿sí? No todas las emociones se expresan de la misma manera. Cada uno
cada una parece dejar una huella diferente sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros como ejercicio, también les propongo que se hagan estas preguntas. Yo en la comunidad voy a estar dejando unas preguntas para que ustedes puedan sentarse a escribirlas, a que realmente hay veces que no hay que pensar mucho, simplemente ser sincero con uno y atravesarlos, ¿no? Entonces ahora viene la séptima, perdón, la séptima ley. Y la séptima ley, a ver, chum, chum, es, habla la séptima ley del descanso que reordena los órganos. Vamos a profundizar un poquito más en el descanso. A ver, ahí está. Bueno, hasta ahora descubrimos que el cuerpo necesita orden, que necesita movimiento, que necesita recuperar sus ritmos, que existe un fuego interno que debe mantenerse en equilibrio. Y también comprendimos que muchas veces la restauración comienza cuando dejamos de interrumpir los procesos naturales del organismo, ¿no es cierto? Ahora quiero hablarles de uno de los pilares más importantes de la regeneración, ¿sí? Y que justamente, como todos los otros, seguramente lo subestimen muchas personas, y es el descanso, ¿no? Vamos a hablar un poquito más en profundidad. Eh, Como decía antes, muchas veces las personas creen que dormir es simplemente dejar de hacer cosas, ¿no? Y la realidad es exactamente lo contrario. Mientras dormimos, el cuerpo trabaja y realiza un trabajo que no puede hacer en ningún otro momento del día. Entonces, dormir no es detenerse. Vivimos en esta sociedad, en esta cultura que muchas veces premia a quien duerme menos, ¿no? Como escuchamos frases eh, que dice, yo puedo funcionar con 4 o 5 horitas de sueño. O no, mientras otros descansan, yo sigo haciendo plata. O esto que decíamos de dormir es perder tiempo. Entonces, aunque eso puede parecer una demostración de disciplina o de productividad, el cuerpo no lo interpreta de esa manera. El organismo entiende otra cosa. Entiende que no le estamos dando el tiempo necesario para reconstruirse, ¿sí? Porque el sueño profundo no es una pausa. Es el momento en el que el templo realiza las tareas de mantenimiento más importantes, lo que ocurre mientras dormimos, ¿sí? Durante el sueño profundo suceden procesos extraordinarios, como el cuerpo comienza a reparar tejidos, células dañadas inician su proceso de renovación, los órganos recuperan el equilibrio funcional, se procesan y se eliminan muchas de las sustancias de desechos, ¿no? que van acumulando durante el día. Y de alguna forma la mente organiza la información recibida, ¿sí? Entonces, la experiencia vivida de alguna forma encuentra su lugar. Y hasta esto de que aquello que ya no sirve comienza como a descartarse, ¿sí? Entonces, aunque desde afuera parezca que no ocurra nada, que solo estamos durmiendo, por dentro el organismo está trabajando intensivamente, intensamente. Entonces, dormir no significa apagar el cuerpo, significa darle espacio para que haga aquello que no solo puede hacer en silencio y en oscuridad. Y la regeneración también ocurre por etapas, ¿sí? Por ejemplo, no todas las horas del sueño cumplen exactamente la misma función. El descanso ocurre en ciclos y cada uno de esos ciclos participan de una parte diferente del proceso de restauración. En las primeras horas, el organismo dirige gran parte de su energía hacia la reparación física. Bien, los tejidos comienzan a reconstruirse, los órganos recuperan ahí parte del desgaste del día. Por eso los primeros en reconstruirse es el hígado, que estuvimos dale que dale todo el día, ¿no? Entonces, más adelante el sistema nervioso ahí
procesa como la gran parte de la carga emocional acumulada. Como las experiencias comienzan a ordenarse, las tensiones empiezan a liberarse y hacia el final del descanso la mente termina como de reorganizar la información, preparando el organismo para comenzar un nuevo día con mayor claridad. Por eso dormir no consiste únicamente en sumar horas. También implica permitir que el cuerpo complete sus ciclos naturales, ¿sí? Y cuando interrumpimos el descanso, ¿qué ocurre cuando dormimos muy poco? O sea, vamos a estar, a ver, muchas veces creemos que simplemente vamos a estar más cansados, pero el impacto, digamos que es mucho más profundo, ¿no? Si el organismo no completa muchos ciclos de descanso, hay procesos que quedan sin terminar y la reparación física disminuye, ¿sí? Ahí la mente comienza como a perder la claridad, la concentración disminuye también, la memoria se vuelve menos eficiente, ¿sí? Y de a poquito también aparece la sensación de agotamiento, ¿sí? Que obviamente que muchas personas empiezan a comenzar, sí, comienzan a darles estímulos, ¿no? Con café o más actividad o más exigencia también. Pero nada de eso va a reemplazar el trabajo que solo puede realizar el sueño profundo, ¿sí? Entonces el cuerpo necesita regularidad. Bien, también observé de otras formas que, que otro aspecto importante, que el organismo también ama los ritmos. Cada noche, también si nos dormimos en horarios completamente diferentes, el cuerpo pierde parte como de esa sincronización natural. Es como intentar organizar una ciudad donde cada día cambia el horario del funcionamiento, ¿no? O sea, todo se va a empezar a desordenar. En cambio, cuando el descanso ocurre con cierta regularidad, el organismo aprende a cuándo reparar, a cuándo limpiar, restaurar, cuándo preparar nuevamente prepararse nuevamente para la actividad. Bien. Entonces, obviamente que muchas personas van a estar sacrificando horas de sueño para trabajar más, para avanzar más rápido, pero, ¿no? Pero esto, ¿de qué sirve construir una gran vida hacia afuera si al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo vamos destruyendo el templo que también nos permite vivir esa vida que estamos haciendo hacia afuera? Porque podemos recuperar dinero o oportunidades o nuevos proyectos. Pero cuando descuidamos nuestra salud durante mucho tiempo, el costo suele ser más caro, ¿sí? Suele ser mayor. Existe lo que es el reloj biológico de medicina china y ahí van a ver hora por hora, en realidad tiene como pausas de 2 horas, cómo cada órgano está vinculado en cada horario, ¿sí? Y también esto, cada órgano tiene su propia memoria, o sea, guarda sus propias emociones, ¿se entiende? Por ejemplo, los riñones está relacionado con el miedo, ¿sí? Con los miedos, nuestros miedos, los fuimos cargando. Lo que sería toda la parte hepática, habla de la ira, de la bronca, que también no nos permitimos sacar para afuera y nos guardamos. Entonces, todo está relacionado. Entonces, es importante, esto habla muchísimo de la medicina china, poder tener todo tu ciclo de sueño completo para que cada órgano vaya regenerándose a nivel energético, a nivel biológico, físico. Ahora la octava ley, vamos a ir para mostrarles chun, chun, de qué se trata la octava ley. Es la pureza que no es moral, sino natural. De esto habla la octava ley, la pureza que no es moral, sino natural.
Em, Cuando hablamos, ahora quiero compartirles una enseñanza que durante mucho tiempo también fue malinterpretada, ¿no? Cuando hablamos de un cuerpo limpio, muchas personas como piensan inmediatamente en una idea moral, ¿no? Como en disciplina o en perfección, en pureza espiritual. Y sin embargo, la pureza de la que quiero hablar hoy no tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo mucho más simple, la limpieza natural del organismo, que, a ver, porque mantener limpio el templo no es una cuestión de virtud, es una condición necesaria para que la vida pueda sostenerse. El cuerpo produce desechos todos los días. Existe una realidad que muchas veces olvidamos, ¿no? Estar vivos implica producir residuos. Cada célula que trabaja genera desechos. Por eso el sistema linfático, ¿no? Siento que es como nuestro, ¿cómo es? Nuestro camión de basura que va por toda nuestra linfa y yendo a cada célula para poder agarrar nuestros desechos, lo que las células van desechando. Cada alimento que digerimos deja sustancias que el organismo ya no necesita. O sea, cada proceso metabólico produce materiales que deben ser eliminados. Eso no significa que el cuerpo esté enfermo, obviamente. Eso significa que estamos vivos. Y precisamente por eso necesita eliminar constantemente aquello que ya cumplió su función. Entonces, imaginen por un momento una casa donde todos los días se genera basura, si nunca la sacamos, ¿sí? No importaría lo hermosa que fue esa casa, pero con el tiempo va a terminar deteriorándose. Y lo mismo ocurre con el organismo. O sea, la generación depende tanto de construir como de eliminar. El problema no es producir residuos. Muchas veces creemos que el problema está en generar desechos, pero no. Esta forma parte de la vida, ¿no es cierto? Ahora, el verdadero problema aparece cuando dejamos de eliminarlos, cuando los mecanismos naturales de limpieza comienzan a funcionar con dificultad. Entonces, el organismo empieza a acumular aquello que estaba preparado para expulsar. Y esa acumulación lenta y constante, termina alterando el funcionamiento de todo el sistema. Los cuatro grandes puertas, las cuatro grandes puertas de limpieza, eh, para que justamente nuestras vías, grandes vías, para mantener limpio el templo, son, la primera es la piel a través del sudor. Y esto, muchas personas creen que sudar solamente sirve como para bajar la temperatura corporal, pero el sudor también forma parte del mecanismo natural de eliminación. La piel no es solamente una barrera, también participa como activamente en la limpieza del organismo, ¿sí? La segunda puerta son los riñones, a través de la orina. Todos los días filtra la sangre y elimina sustancias que el cuerpo ya no necesita. Y para hacerlo correctamente necesita algo muy simple, que es el agua. O sea, sin una hidratación adecuada, ese trabajo se vuelve mucho más difícil para los riñones, ¿sí? Y la tercera puerta son los intestinos, probablemente uno de los sistemas de eliminación más importantes del organismo. O sea, cada evacuación va a representar una oportunidad para retirar aquello que ya cumplió su función. Y entonces, cuando un proceso pierde regularidad, en especial este pierde regularidad, no estamos yendo al baño todos los días a evacuar nuestras heces, el cuerpo comienza lentamente a convivir con residuos que deberían ya haber salido. Entonces, esa acumulación termina afectando mucho más que la digestión, porque va a influir en nuestra energía, en nuestra inflamación, hasta en nuestra claridad mental, ¿sí? Y obviamente sobre el funcionamiento general de todo el organismo. Y luego la cuarta puerta son los pulmones.
cada respiración no solamente va a incorporar, vamos a incorporar oxígeno, también vamos a eliminar dióxido de carbono y otros productos del metabolismo, y por eso respirar profundamente también forma parte de la limpieza natural del cuerpo, ¿sí? Como dijimos antes, muchas personas pasan años respirando de forma muy superficial y sin darse cuenta limitan uno de los mecanismos naturales que el organismo utiliza para mantener en equilibrio. O sea, cuando una puerta se bloquea, el cuerpo posee una enorme capacidad de adaptación. Si una vía de eliminación comienza a funcionar peor, las demás, como bueno, intentan compensarlo, ¿no? Pero esa compensación tiene un límite. Cuando varias puertas permanecen parcialmente bloqueadas durante mucho tiempo, el organismo como ahí empieza a sobrecargarse y poco a poco ahí empieza a aparecer las señales, como los dolores, la pesadez, la inflamación, la rigidez, la confusión mental, ¿sí? Entonces, no siempre porque exista una enfermedad nueva van a tener estos síntomas. Muchas veces porque el cuerpo está teniendo dificultades para eliminar aquello que produce todos los días, ¿no? Entonces la limpieza también es un hábito, ¿bien? Por eso cuidar el cuerpo también implica cuidar estos procesos tan simples, hidratarse adecuadamente, mover el cuerpo hasta permitir que aparezca el sudor, por eso les dije hasta que aparezca ese calorcito en el pecho, que empiezan a sudar, ahí están activando también el sistema linfático. Respirar de forma amplia, consciente, visualizando que va llegando la respiración a cada rincón de nuestro templo, ¿sí? O sea, nos estamos obligando a que de alguna forma ahí el cuerpo empiece a conectar con sus reales herramientas, ¿sí? Simplemente estamos facilitando como funciones para que lo que fue nuestro diseño, ¿no? Desde el principio. Entonces, bueno, cuando esas funciones trabajan con libertad, el cuerpo necesita hacer mucho menos esfuerzo para mantenerse sano, lo más importante. Entonces, un templo limpio funciona diferente, ¿bien? Em, bueno, ahora vamos a ir. A ver, yo también les voy a estar mandando como estas preguntas que van a ser más claras, más concretas. El hecho de que ustedes se pregunten, ¿y estoy hidratándome suficiente? ¿Estoy favoreciendo una buena eliminación? ¿Estoy respirando profundamente? ¿Estoy moviendo lo suficiente el cuerpo para activar mi mecanismo natural de limpieza? Estoy eligiendo alimentos que acompañen este proceso y obviamente que uno no va en búsqueda de la perfección, ¿sí? Busquen la constancia, busquen la verdadera higiene, ¿no? Entonces, estas preguntas, cuando uno las lee, no es lo mismo que yo a lo mejor las haya comentado acá, no. Van a tener ahí su cuadernito o ahí en la comunidad para ser un poquito más conscientes de todo esto que venimos hablando, ¿no? Que ya vaya a lo que se haga en lo práctico, no solamente en la teoría, obviamente. Entonces, vamos ahí a ver la novena ley. La novena ley, vamos a compartirla. Chun, chun. Ahí está, estamos en la novena ley. El silencio que permite la regeneración. El silencio que permite la regeneración. Bueno, entonces, hablamos de movimiento, de descanso, de fuego interno, de limpieza del organismo. Bueno, existen también un recurso que muchas veces pasamos por alto, que no se compra, que no necesita tecnología y que sin embargo tiene un profundo impacto sobre nuestro cuerpo. Y he aquí
presentamos al silencio, porque con el tiempo también fui aprendiendo esto, muy importante, que el verdadero silencio no es solamente la ausencia de sonido, es la presencia de orden. Y ese orden crea las condiciones necesarias para que el organismo pueda completar algunos de sus procesos más profundos de regeneración. El cuerpo nunca deja de escuchar. Muchas personas creen que solamente escuchamos con los oídos, pero el cuerpo escucha mucho más que eso. O sea, percibe el ambiente, los estímulos, las voces, los ruidos, las interrupciones constantes. Y cuando esos estímulos nunca cesan, nunca paran, el organismo permanece en un estado permanente de vigilancia, como si necesitara estar preparado para responder en cualquier momento, ¿no? Aunque no exista ningún peligro real, como que también el ruido agota. No sé si a ustedes les pasa, pero con el paso de los años fui observando que algo que se repetía como con frecuencia, que las personas que vivían rodeadas permanentemente de ruido también comenzaban a desarrollar una tensión difícil como de explicar, ¿no? Como de tener los músculos contraídos, que la respiración también se volvía superficial, la mente parecía incapaz de detenerse, hasta esto, mientras uno duerme también, ¿no? Entonces el cuerpo nunca llegaba a relajarse completamente. Y esto también aparece en las grandes ciudades, las personas que están en donde constantemente hay bullicio, ruido, donde realmente no se puede escuchar el silencio, ¿no? Como sobreestimulando todo el tiempo. Entonces, el organismo permanece demasiado tiempo en ese estado de alerta y cada vez dispone de menos energía para repararse, porque gran parte de sus recursos siguen destinados como a vigilar y no a regenerar. Entonces, el valor del silencio, ¿no? Sí, comprendí que el silencio cumple una función muy especial. Cuando desaparecen los estímulos constantes, el organismo entiende que puede bajar la guardia, que ya no necesita mantenerse en estado de vigilancia. Y entonces comienza como a dirigir su energía hacia otras tareas, como la restauración. No porque el silencio cure por sí mismo, sino porque crea el ambiente donde el cuerpo pueda hacer aquello para lo que fue diseñado. ¿Bien? Entonces, es una práctica sencilla, es algo muy simple, dedicar cada día un momento exclusivamente al silencio. No hace falta hacer ninguna técnica complicada o ni obligarse a meditar, obviamente. No hace falta repetir unas frases ni palabras, simplemente permanecer en quietud, sin conversaciones y sin música tampoco, porque he caído muchísimas veces ay, no quiero estar sola o un ratito de silencio y me pongo música para relajar, música para meditar. Y es re lindo, te hace volar, flashear y escuchar algo, los pajaritos y bueno, pero sigue siendo ruido, sigue siendo una distracción más para nuestra mente. Entonces la idea de esta novena ley es que realmente pueda ser un silencio absoluto, ¿sí? Ese espacio, aunque parezca pequeño, se puede convertir como en uno de los mayores regalos que le hacemos al organismo, ¿sí? Y existen distintos niveles de silencio. El primer nivel es el más evidente, que es el silencio externo,
¿no? Como la ausencia de voces, de música, de ruido ambiental. Es el primer paso. Después aparece un segundo nivel, que es el silencio de la mente. Ese momento en el que el diálogo interno comienza lentamente a disminuir. Cuando dejamos de de repasar, perdón, constantemente el pasado, ¿no? O estamos imaginando el futuro, anticipándolo, o a resolver problemas imaginarios, o ni hablar de discutir mentalmente con personas que ni siquiera están presentes en el momento. O sea, ese ruido también existe y muchas veces resulta mucho más intenso que el ruido del ambiente. Y finalmente existe un tercer nivel, que es un silencio mucho más profundo, un estado donde la atención deja de estar completamente dirigida hacia el exterior y comienza a percibir aquello que siempre estuvo como ocurriendo dentro del cuerpo, ¿no? Como nuestro latido del corazón, la respiración, el movimiento interno, la presencia misma de la vida. Ese es el nivel donde muchas personas descubren por primera vez que el cuerpo nunca dejó de hablarles. Lo que pasa es que simplemente habían demasiado ruido para escucharlo. Entonces, el ruido más agotador eh, puede ser justamente el interno y el externo, ¿sí? Muchas veces el ruido más perjudicial también no viene del exterior, ¿no? Proviene como de nosotros mismos. Y podemos encontrarnos en el lugar más silencioso del mundo y sin embargo tener una mente que no nos deja de hablar. Estos pensamientos que se repiten o las preocupaciones, los juicios, los planes, los miedos, los recuerdos. Todo ese movimiento interno también mantiene el organismo en un estado de tensión constante, porque para el cuerpo ese ruido es tan real como cualquier sonido que llega desde afuera. Y cuando nunca dejamos de pensar, nunca terminamos de descansar verdaderamente. Entonces, el templo permanece atento, vigilando, esperando, sin encontrar ese espacio profundo para regenerar. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí vamos a estar llegando a la décima, chum, 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 la décima ley. La décima ley habla de la fuerza que despierta cuando todo se detiene. Bueno, acá hablamos un poco de la naturaleza, ¿no es cierto? Contacto. Yo acá lo hice como un portal a esta persona. Bueno, nada, un poco haciendo, ¿cómo se le dice? Un collage. Intenté hacer un collage de todo lo que resonaba cada ley para que esté plasmado aquí. Después se lo voy a pasar. Em, bueno, a ver, la, la décima ley. Hasta acá hemos recorrido un camino. Aprendimos que el cuerpo necesita orden, que necesita movimiento, que necesita respetar sus ritmos, que existe un fuego interno que debe mantener un equilibrio, que la regeneración ocurre cuando dejamos de interrumpir sus procesos naturales, que la carga emocionales consumen la energía del organismo, que el descanso profundo reconstruye el templo. También aprendimos que la limpieza interna es indispensable y que el silencio permite acceder a estados profundos de restauración. Pero ahora quiero compartir con ustedes lo que considero la enseñanza más importante de todas, porque existe una fuerza que permanece dormida en la mayoría de las personas, una capacidad extraordinaria que el cuerpo posee desde el momento en el que nace y que muy pocas veces llega a manifestarse plenamente, ¿no? La fuerza que espera las condiciones adecuadas. Con el paso de los años, fui comprendiendo que el cuerpo posee una inteligencia regeneradora extraordinaria
y no necesita que le enseñemos a cómo reparar una herida, no necesita que le indiquemos cómo cerrar un corte, no necesita que le expliquemos cómo renovar millones de células todos los días, porque ya sabe hacerlo. Lo hizo desde siempre. O sea, la verdadera pregunta no es si el cuerpo sabe regenerarse. La verdadera pregunta es, ¿qué? O sea, le estamos permitiendo hacerlo? Cuando el cuerpo nunca tiene tiempo para reparar, ¿sí? Observando a personas que viven movimiento permanente, como siempre están ocupadas, preocupadas, o resolviendo algo, o siempre exigiéndose de más. Muchas veces descubrí que aquellos cuerpos no conseguían repararse, ¿no? Em, y no era porque no habían, porque habían perdido la capacidad, sino porque nunca encontraban el espacio necesario para ejercerla. O sea, el organismo destina toda su energía en sostener el ritmo de vida y muy poco em, queda disponible para la reconstrucción. Entonces, la quietud también es medicina, ¿sí? Entonces comprendí el valor de detenerse, no solamente de descansar unas horas, sino de permitir de vez en cuando un verdadero día de pausa, un día donde el cuerpo no tenga que responder constantemente a estímulos, donde no exista la urgencia, donde no haya la exigencia física ni mental. Un día en el que el organismo pueda también dirigir toda su atención hacia sí mismo. Cuando eso ocurre, muchas veces comienzan a suceder cambios que nos sorprenden, ¿no? Porque de alguna forma el descanso se vuelve un poco más profundo, empiezan a disminuir los dolores, la claridad mental aparece nuevamente y ahí la energía comienza como a regenerarse, ¿sí? Y obviamente tampoco es por milagro, sino porque por fin el cuerpo encontró el espacio para hacer aquello que lleva mucho tiempo intentando hacer, que es reparar. Entonces, la décima ley habla de la inteligencia regeneradora, ¿sí? La que comprendí que existe habitando cada uno de nuestros cuerpos. Una inteligencia que coordina millones de procesos al mismo tiempo, ¿sí? Que sabe exactamente cuándo limpiar, cuándo descansar, cuándo adaptarse. Bien, entonces, esto. eh, lo único que necesitas son las condiciones adecuadas para que se exprese plenamente. Todas las leyes trabajan juntas. Bien, acá aparece la enseñanza más importante de todo este recorrido, porque ninguna ley funciona completamente aislada. No alcanza solamente con alimentarse mejor, con dormir más, con moverse más, no alcanza solamente con ir a meditar. La verdadera regeneración aparece cuando el organismo comienza a vivir en coherencia, cuando el cuerpo recibe simultánea mente todo aquello que necesita y obviamente respetando nuestros ritmos, ¿no? Bien, así que bueno, hasta acá eh, me, me gustaría que me cuenten cómo ven estas 10 leyes